Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Tenemos un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 6585-5580, en el que siempre estamos deseosos de recibir sus mensajes. Vamos a hablar hoy de árboles extraños, un nuevo inventario, nuevo, tenemos ya algunos. Primer caso, árboles mágicos, ¿no? El primer caso, bueno, no es de un árbol mágico en sí. Se trata de un árbol que fue sede de un episodio extraño y prodigioso. Vamos a ver. Un dendrita es una seta, un tipo de ermitaño que vivía en los árboles. Así como el estilita era un ermitaño que vivía sobre una columna, o el estacionario vivía en la inmovilidad total, el dendrita vivía arriba de un árbol. La idea era bastante simple. Tocar el piso era demasiado humano y estaba rodeado de tentaciones. Estar arriba de un árbol era estar más cerca de Dios. Una crónica siria del monasterio de San Marón refiere que en Apamea había un pueblo llamado Ire-Nin, y en este pueblo, allá por el siglo V después de Cristo, había un gran ciprés en el que vivía un hombre de Dios, una seta. Como el demonio no toleraba tanta renuncia, no dejaba de hostigar a la seta y lo hacía caer del árbol todos los días. Si cada día, ¡pum!, la seta se caía. Finalmente el santo se proveyó de una cadena y cuando su enemigo Satanás lo precipitaba a tierra, él quedaba colgando, suspendido del ciprés por esa cadena, y los habitantes del pueblo iban y volvían a izarlo a su sitio. El asunto ya se había transformado en un divertimento de borrachos, más que en una circunstancia edificante. El asceta era derribado y todos corrían a elevarlo a los gritos y muerto de risa. Un buen día el asceta rogó así: que Dios, por cuyo nombre estoy aquí, me conceda no volver a tener necesidad de la mano de los hombres, que me envíe su fuerza divina y me reintegre a mi sitio. Y parece que fue escuchado. Cada vez que Satanás lo tiraba del ciprés, un ángel descendía del cielo y lo volvía a poner en su sitio. Eso sucedió en ese ciprés todos los días, hasta que la seta se murió y se cayó al piso y ningún ángel lo volvió a elevar. Los pobladores de Ir-Enin, ahora en silencio, se llevaron al dendrita a otra parte y honraron a aquel árbol tan visitado por los emisarios de Dios. Este es el primer árbol, ¿no? Muy bien. Segundo árbol. Cuenta la historia que el árbol Julupu fue plantado por los dioses a orillas del Éufrates, pero un viento del sur arrancó el árbol de raíz y fue arrastrado por las aguas del río. Una mujer joven que reverenciaba a los dioses lo recogió y lo llevó al jardín sagrado del templo de Inanna, la diosa patrona de la ciudad de Ur, para construirse un trono y un lecho. Se explica que de la fronda del árbol Julupu salen las hojas para sanar las heridas, pero no la lepra. Los milagros del árbol son selectivos. Cierran las heridas, pero no todas, solo aquellas que tienen bordes próximos, lo que supone que los dioses están contentos o conformes con la sutura. Hay quien quiso curarse una herida de amor con hojas de julupu y no pudo. Otro árbol es apenas una descripción. El zacum es un árbol espinoso que crece en el Jahannam, el infierno musulmán. El zacum produce el único alimento infernal. En esta planta espinosa crecen frutos que en realidad son cabezas de demonios. Cuando se come de ellas, te quemas la garganta y el estómago. Para refrescarse solo hay agua hirviendo.
Extraña reunión produce el sacum. Quema pero tienta, hiere pero sacia. El hambre del infierno tiene ese único destino. Citemos ahora a Marco Polo. Fansur, dice Marco Polo, es un reino de idólatras que se dicen súbditos del gran Han. Tienen vino de los árboles, y os digo otra cosa que también es maravilla. En Fansur la harina nace de los árboles. Fansur es un reino ubicado en la costa sudoeste de Sumatra. Parece que hay una especie de árboles muy gruesos que están llenos de harina en sus ramas y en sus troncos. Solo se necesita cortar una rama, la corteza es muy delgada, para que caigan montones de harina para hacer el marroco. Dice Marco Polo, yo mismo traje un poco de esta harina a Venecia y el pan que se hizo con ella tenía el gusto y el aspecto del pan de centeno. La madera de esta clase de árboles es de un peso descomunal. Las gentes hacen de esta madera lanzas cortas. Nadie podría cargar una larga en razón del peso excesivo. Las lanzas cortas de los árboles de la harina superan a cualquier lanza de hierro para atravesar cualquier coraza. En el reino de Samudra, ubicado en una isla al sur de la India, había unos árboles que daban vino. Se conseguía cortando sus ramas. Dice Marco Polo, ponen una jarra unida al tronco y os aseguro que en un día y una noche se llena de un vino muy bueno para beber, cuya virtud es tan grande que cura a los que tienen tos y melancolía. Estos árboles eran semejantes a pequeños datileros. Tenían 4 ramas, una de las cuales se cortaba en cierto momento del año. Las ramas de estos árboles del vino tenían una producción finita. Cuando ya no daban más, los habitantes les llevaban agua a través de canales que detenían al pie del árbol y en poco tiempo volvían a producir vino. Había blanco y tinto y clarete. Otra historia. Cuentan que en tiempos de la dinastía Han, cuando era emperador Ling, los árboles que había en los costados de los caminos de varias prefecturas, a saber la de Chenliu, Ziyang, Dongyang y Liu, adoptaron diversas formas humanas. Algunos árboles sostenían dagas, otros espadas, arcos y flechas. Se explica que hubo quien se sorprendió por notar su parecido con un árbol a la vera del camino a Ziyang. Hubo también árboles que tomaron forma de bueyes, de caballos, de dragones, de serpientes y de aves, no con un vago parecido, sino con perfecta semejanza. Lo único que conservaban del espíritu arbóreo era la detención, era que estaban quietos, ¿no? Algunos dicen que cuando a los árboles les sucedía semejante cosa, era señal de que la dinastía estaba por caer. La crónica que reseña este suceso cuenta que después de una metamorfosis como la que acabamos de describir, empezó la decadencia de la dinastía Han. La última de las historias, o de los árboles, dice: cuando las 1001 noches llegaban a su redacción definitiva, allá por 1475 o 1525, bueno, esta redacción había arrancado en el siglo VIII, ¿no? Encontramos en la historia de Sherezada un ejemplo de árboles parlantes. Es el relato en que una vieja le dice a Farizada que su vivienda admirable carecía de 3 cosas importantes: el pájaro que habla, el agua de oro y el árbol que canta. Bahmán, hermano de Farizada, sale en busca de estas 3 maravillas. Se interna en un sendero escalofriante, sembrado de piedras y voces amenazadoras, por cuya línea hay que avanzar sin retroceder para no petrificarse. Y de pronto halla un árbol que canta. Bahmán
confirma lo que la vieja le había dicho, afarizada. Pero percibe algo mejor. No solo cantaba el árbol. Las hojas eran otras tantas voces que producían armonías incomparables. Ajá. Qué Ahí lindo un termina árbol que cante. la historia. Un árbol armónico, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar, en homenaje a este árbol que cantaba, a este vegetal cantante, y que además hacía muy buenas armonías, a los Huancahuá cantando samba de los yuyos.